Bienvenidos de vuelta a este debate técnico presidencial 2016. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a agradecer a Televisión Nacional del Perú, a TV Perú, y a la Asociación de Radio y Televisión que transmite en directo a todo el país y fuera también este debate. Es el turno de nuestro siguiente tema, desarrollo social. Ya tenemos con nosotros a los representantes de ambas organizaciones políticas. Expone en primer término, y aquí lo tenemos, Enrique Vázquez de Fuerza Popular. Por 3 minutos, adelante, señor Vázquez. Buenas noches. En el Perú hay casi 7 millones de pobres y de estos 1.300.000 ni siquiera pueden cubrir su canasta de alimentos. Sin embargo, el PBI en el 2015 ha sido 4 veces el PBI del año 2000. Esta es la deuda social que reivindica el plan de gobierno de Fuerza Popular y nuestro equipo técnico está preparado para resolver. Es más, ¿ustedes sabían que el 98% de los estudiantes del segundo año de secundaria de las zonas rurales no logran resolver problemas matemáticos ni comprender lo que leen? ¿No resulta preocupante que de cada 100 estudiantes, solo 18 terminan la primaria y de estos solo 6 culminan la secundaria? ¿Sabían que 8 millones de peruanos no cuentan con una protección que garantice su salud? Todos sufrimos la falta de médicos, las largas colas, los medicamentos caros y todo porque se invierte menos del 5% del PBI en salud. El equipo técnico y político de Fuerza Popular se compromete a implementar un programa de inversión social en los 100 distritos más pobres y excluidos del país. De esta manera lograremos que 1 millón de peruanos salgan de la pobreza para el 2021. Fortaleceremos la educación y la alimentación infantil. Adecuaremos la currícula educativa para adaptarla a las necesidades y potencialidades laborales. Con Fuerza Popular se acabarán los colegios de esteras y techos de plástico. Como los jóvenes son nuestra prioridad, mejoraremos las universidades. Eso sí, potenciaremos Beca 18, así como crearemos los programas Educación y Empleo para jóvenes emprendedores, para que incrementen su empleabilidad. Esto se conectará con nuestro programa Mi Primera Chamba, donde se garantizarán las CTS, las gratificaciones y las vacaciones. Los derechos laborales de los jóvenes serán respetados. En salud reestructuraremos el modelo de gestión de la atención primaria. ¿Qué significa esto? Postas de salud equipados con personal y médicos en zonas olvidadas se harán realidad. Ningún niño o niña dejará de ser vacunado. Fuerza Popular luchará contra la anemia, la desnutrición crónica y la obesidad infantil. Los comités de vaso de leche, clubes de madres y comedores populares serán nuestros aliados estratégicos. Fuerza Popular invertirá en infraestructura social. Mejoraremos el sistema de pensiones para que los adultos mayores gocen de una pensión digna. Es necesario aclarar las mentiras de este gobierno de la pareja presidencial que apoya al candidato PPK, que dice que cerraremos los programas sociales. Nosotros no cerraremos ningún programa social, por el contrario, aumentaremos la cobertura que implica 16.000 millones ya del presupuesto. Juntos, CIS, CUNAMAS, Beca 18 deben continuar y mejorar para que sigan cambiando las vidas de los más necesitados. El gobierno de Fuerza Popular sí cerrará las brechas sociales en el Perú. Palabra de honor. Muchas gracias, señor Vázquez. Este es el turno de Martín Vizcarra de Peruanos por el Cambio. Adelante. Buenas noches. Hemos escuchado en el primer bloque el sustento de la política económica y queda claro que nuestra propuesta de Peruanos por el Cambio es la mejor. Porque garantiza el crecimiento económico de nuestro país. Pero ¿de qué vale este crecimiento si no te llega a ti? Si no te llega el beneficio del crecimiento económico. Es ahí donde Peruanos por el Cambio marca la diferencia en el desarrollo social que propone. En pobreza, 1 de cada 5 personas en el país es pobre. Eso es inaceptable. La mejor forma de combatir la pobreza es con trabajo. Por eso generaremos 3 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años, de tal forma que cada año generaremos 600.000, de los cuales 300.000 puestos de trabajo serán para los jóvenes que entran al mercado laboral cada año. Los programas sociales son necesarios. Por eso, CUNAMAS, Caliwarma, Juntos, Beca 18, Pensión 65, no solo se van a mantener, sino fortalecer y expandir en un gobierno nuestro. La ausencia de servicios básicos está muy ligada a la pobreza. No es posible que 10 millones de peruanos no tengan en la actualidad agua potable. Nos comprometemos que el año 2021 todos los hogares del Perú tienen este vital servicio básico. En salud, nuestra propuesta se resume
en que el Estado asegure el acceso a una salud universal, es decir, una salud para todos, incluyendo principalmente a las personas con discapacidad. Nos comprometemos a eliminar las colas, a brindar medicinas baratas y de calidad. Nos comprometemos a que con tu DNI puedas acceder a todos los establecimientos de salud del Estado. Son miles, del MINSA, de salud, de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas. Lo que queremos es que todos esos establecimientos estén a tu servicio, al servicio de todos los ciudadanos. En educación, siendo la educación la base para el desarrollo de los pueblos, todos se olvidan de ella. Los profesores están mal pagados. 15.000 instituciones educativas de las 50.000 no tienen agua potable, no tienen energía eléctrica. Y peor aún, esto nos ha llevado a una situación que la mitad de los niños no comprenden lo que lee. Y 3 de cada 4 niños no saben matemáticas. El 70% de la educación es pública y hay que fortalecerla y hay que mejorar. Respaldamos la ley universitaria, respaldamos a SUNEDU. Quiero que mis hijos, tus hijos, la niñez, la juventud de todo el Perú tenga salud y buena educación de calidad. Ya lo hice en Moquegua y ahora con PPK me comprometo que lo haremos por el Perú. Muy bien, concluyó la etapa de exposición. Nuevamente gracias por el respeto escrupuloso al tiempo. Entramos al debate. 10 minutos que se reparten equitativamente. Reiniciamos con Enrique Vázquez de Fuerza Popular. Entramos al debate. Muchas gracias. Cada año ingresan 300.000 jóvenes al mercado laboral a buscar trabajo. Muchos de ellos son pobres. Y nosotros promocionamos lo que se llama Mi Primera Chamba. En cambio, ustedes le quitarán las CTS, las gratificaciones y vacaciones a estos jóvenes que aspiran a una vida mejor. ¿Por qué están en contra de los derechos laborales de estos jóvenes? Eso es una mentira. Ya nosotros hemos explicado de que no eliminaremos la CTS. Incluso por el día de trabajo hicimos un compromiso. Pero sin embargo yo le pregunto, para ser coherente, ya existe la ley Klimper, dada en el gobierno de Fujimori, donde quitó la CTS a todos los trabajadores del agro. ¿Cómo explica eso? Incluso le quitó la mitad de las vacaciones. ¿Así va a ser un gobierno de Fuerza Popular? En el gobierno de Fuerza Popular tenemos muy claro que hay que respetar los derechos de todas las personas. Y claramente en la propuesta de ustedes del plan de gobierno de PPK dice con precisión el uso del seguro de desempleo, que significa que negocios para las grandes empresas aseguradoras. Lo que a nosotros nos interesa es que estos jóvenes tengan la capacidad de poder insertarse al mercado laboral. ¿Cómo ustedes de alguna manera van a mejorar las competencias y habilidades en la educación? En las zonas rurales andinas los jóvenes no entienden o no comprenden lo que leen. Por lo tanto, ¿cuál es la inversión que van a hacer en estas zonas más pobres? Insisto, nosotros no vamos a quitar la CTS y sin embargo ustedes en su anterior gobierno ya la quitaron. Eso usted no explica. Pero así Perdón, como nosotros no hemos sido gobierno, ¿no? Vamos a terminar la exposición y luego usted responde. Pero así como no explica, también, porque hay un conflicto de intereses, también hay otro conflicto de intereses. Su candidata, la señora Fujimori, ha manifestado en reiteradas oportunidades que está en desacuerdo con la ley universitaria y la SUNEDU. Nos sorprende que recién, en los últimos días, ha dicho que está de acuerdo, pero hay un conflicto de intereses. 4 congresistas de su bancada, Ramírez, Elías, Ávila, Bocángeles, tienen interés en derogar y lo han manifestado la ley universitaria. Finalmente, ¿van a derogar la ley universitaria? ¿Cuál es su posición? Nosotros respetamos la ley universitaria y ciertamente estamos comprometidos con la calidad de la educación universitaria y por eso la SUNEDU va a tener que mejorar sus estándares. Evidentemente, en estos momentos, cuando la SUNEDU está averiguando por qué no tiene 3 urinarios una universidad, es que realmente no está bien focalizado. Entonces, para nosotros, sí, lo que sí nos interesa de sobremanera es el tema de la salud de las personas. Cuando ustedes hablan de la salud, ¿de qué manera van a combatir la desnutrición crónica, la anemia, la obesidad infantil? ¿De qué forma, por ejemplo, ustedes van a asegurar que hayan más niños vacunados? ¿Cómo van a enfocar, por ejemplo, el tema de la anemia cuando más del 50% de nuestros niños en las zonas altoandinas sufren de ello? Nuevamente encuentro contradicciones en su posición, así como en los derechos laborales, ahora con el tema de la calidad de la educación universitaria, no sé si finalmente van a defender o no la SUNEDU, porque dicen que finalmente, bajo su concepto, solamente van a haber urinarios en los Nosotros baños. defendemos los altos estándares y la SUNEDU tiene que cumplir sus objetivos. ¿Está de acuerdo o no con la SUNEDU? La SUNEDU sí. Estamos de acuerdo con la SUNEDU para que operen mejor. Bueno, contradicciones que usted
el señor televidente se da cuenta. Pero vayamos al tema de fondo, salud y educación. Nosotros podemos hablar porque ya lo hemos hecho, tenemos experiencia. Los resultados de la educación en la región Moquegua en 5 años se han superado de manera extraordinaria. Eso lo vamos a hacer para todo el Perú. Nosotros hemos llegado a estándares de 70% de niños en Moquegua comprenden lo que leen y más del 50% resuelven problemas matemáticos. Eso ya lo hemos hecho con una experiencia cerrando las brechas entre la zona rural y la zona urbana. ¿Ustedes qué plantean para hacerlo? Nosotros justamente de los recursos públicos es justamente la sinergia. No solamente vamos a lograr mejorar los estándares de la educación en lo que es manejo de las matemáticas y sobre todo de la comprensión lectora a través de una mejor inversión, sino tener profesores muy motivados. Yo estudié en el Colegio Nacional de Varones Víctor Andrés Belaúnde turno tarde de la Rica Vicky y soy producto de lo que es un profesor motivado. Y nosotros vamos a motivar justamente incrementando el sueldo al doble. ¿Para qué? Para que nuestros profesores trabajen motivados, brindándoles todo un sistema nacional de aprendizajes. Vamos a crear, a partir de esto, institucionalizar la medición de la calidad de la educación, porque estas brechas todavía son muy grandes en la selva rural, en la sierra rural. Por ejemplo, en Curgos, en Condormarca, en José Sabogal, todavía el drama de la educación que no alcanza a los jóvenes que necesitan salir de la pobreza es muy evidente. Pero para lograr una educación de calidad, tenemos que trabajar de manera concertada. Tenemos que trabajar los 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces se tiene que trabajar de manera concertada, articulada. Para eso hay que tener vocación de diálogo, vocación de delegar responsabilidades. ¿Cómo pueden tener fuerza popular esos conceptos si en su anterior gobierno eliminaron los gobiernos regionales y crearon los CETARES? Es decir, quitaron la posibilidad de elegir a las autoridades en las regiones y los nombran a dedo. ¿Nuevamente van a tomar ese tipo de desatinadas medidas? Muy interesante. En nuestro Plan Perú justamente somos muy correctos en precisar cómo va a haber esta sintonía entre el gobierno central que va a establecer los estándares, cómo los gobiernos regionales van a hacer de alguna u otra manera la educación adecuada, sobre todo inclusiva. Para nosotros nos preocupa, por ejemplo, la educación de las adolescentes, porque ahí está el núcleo de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Lo que nosotros tenemos que lograr justamente esta concertación, no solamente de lo que significa los niveles de educación a niveles subnacionales, sino también vincularlos con los esfuerzos de nutrición, porque en la medida que podamos invertir en la nutrición de nuestros niños, vamos a lograr, ¿qué cosa? Un mejor proceso de aprendizaje. Pero si hay algo que nosotros nos lamentamos mucho es, más bien, cómo ustedes, con qué autoridad moral. Antes decían que el señor Acuña era una persona que había cometido plagio y ahora es parte del equipo. Él va a conducir las reformas educativas, el nuevo estándar va a ser plagiar, va a ser un nuevo logro de aprendizaje desde el PPK. Nosotros hemos demostrado con los hechos que sabemos mejorar la educación y la política educativa va a estar a cargo de Peruanos por el Cambio. Los que quieran apoyar nuestra candidatura, bienvenidos sean como apoyos políticos. Pero hablando de autoridad moral, solo hace una semana festejamos el Día de la Madre. Hace una semana. Un ser tan valioso para todos los seres humanos. Sin embargo, en la anterior gestión de Alberto Fujimori, privó de la posibilidad de ser madres a cientos de miles con los trabajando con las instituciones forzadas. Me parece eso es tener falta de autoridad moral para hablar sobre política de salud y política de educación. Yo lamento muchísimo que nuevamente el tema de las esterilizaciones se use políticamente. El candidato Humala en la campaña 2011 llamó atención sobre este tema. Para convertirse en presidente, ¿qué hizo? ¿El primer año? Nada. El segundo tampoco. El tercero igual. El cuarto comenzó a acordarse porque ya venía la campaña. Por eso nuestra candidata presidencial es muy clara. Se va a investigar, se va a sancionar y se va a reparar. Y este es el gobierno de Fuerza Popular que no tiene ningún detalle negativo al respecto. Mire, nosotros trabajamos con 2 conceptos, el diálogo y el entendimiento. Nosotros creemos que la base de la democracia es trabajar de manera concertada, respetando a todos. Sin embargo, hay
indicadores de que la actual candidatura de la señora Fujimori va a repetir continuar. ¿Qué nos garantiza que no tengamos que se ha hecho a partir y que se han construido en el plan de gobierno? Es producto que nuestra candidata ha ido durante años trabajando con las comunidades y en mucha concertación con los equipos técnicos. Es un ejercicio de concertación de ideas y voluntades. Bueno, en realidad nosotros hemos podido apreciar una serie de contradicciones en el tema de beneficios laborales, en el tema también que lo hemos explicado de coherencia entre lo que dicen ahora en el tema de concertación, la eliminación de los gobiernos regionales en el pasado. Eso no va a ocurrir en un gobierno de Peruanos por el Cambio. Nosotros somos fruto de la educación pública. Yo vengo de una provincia, educado en una gran unidad escolar, Simón Bolívar en Moquegua, educado en la Universidad Nacional de Ingeniería, es decir, instituciones. Seremos un gobierno de concertación de mentes y voluntades. Cerraremos las brechas sociales en el Perú. Palabra del Perú. Le quedan a usted, señor Vizcarra, 21 segundos. Y para lograr nuestros objetivos, en el gobierno nacional no vamos a trabajar solos. Vamos a convocar a todos los gobiernos regionales, a los cerca de 200 municipios provinciales, a los municipios estatales, los 1.800, para trabajar juntos. A través del Ministerio del Pueblo y las Regiones, juntos, los 3 niveles de gobierno, vamos a mejorar salud, educación y eliminar la pobreza del Perú. Tiempo cumplido. Tengo que hacer hincapié, no se permiten aplausos, tengo que hacer hincapié en un encargo de los organizadores, no permitir manifestaciones de aprobación o rechazo por parte del auditorio. La próxima vez que tengamos algún tipo de expresión de esa naturaleza, las personas involucradas serán retiradas de la sala. Y también se me ha pedido que sea escrupuloso con los tiempos, por eso agradezco que ambos hayan podido intercambiar sus pareceres en un clima en el cual no se sobreponen las voces, que es lo que principalmente debo evitar. Muchísimas gracias a ambos, nos vamos a una pausa breve, pero regresamos con un tema crucial: reforma del Estado y descentralización. Y vaya que necesitamos un mejor Estado. Tras la pausa.